Bienvenidos sean todos ustedes a esta cápsula CENIT, cápsulas de divulgación científica y tecnológica. El día de hoy nos acompaña el doctor Eric de la Barrera, quien nos platicará sobre la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios. Doctor, un gusto que esté con nosotros y se haya tomado el tiempo para platicar. Claro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con el público. Pues sí, pues algunos de las personas del auditorio recordarán que hace unas pocas semanas hubo un escándalo en la prensa de cómo las especies de café están al borde de la extinción. Y pues fue el resultado de una investigación de investigadores del Reino Unido que fueron a los lugares de origen del café en África y en Asia y buscaron las especies nativas, las especies silvestres emparentadas con el café. Hay más de 100 especies del género Coffea y solo 3 las usamos para café, pero de las otras 100 y pico, pues hay muchas que no están bien catalogadas para la ciencia o no existen en colecciones científicas. Entonces pues la prensa retomó esa investigación pensando en la dificultad que hay de conservar el germoplasma nativo. Y pues en toda la prensa, sobre todo en la prensa en la mañana y en radio, para la gente que se tiene que levantar muy temprano y que usa su café en la mañana, pues sí fue un tema de mucho miedo porque parecía que se iba a extinguir el café. Y eso lleva a la reflexión de que pues no solo es el café el que está amenazado, en ese caso por falta del conocimiento científico sobre su uso, sino pues otras especies de comida. También pues por ejemplo, en el caso de México es muy importante el caso de los maíces criollos, que tenemos más de 60 razas, y muchas de ellas no están bien conocidas. Uno piensa en el maíz y pues ya piensa en maíz blanco y maíz amarillo, uno para tortillas y otro para alimentos de animales, pero en realidad tenemos una variedad enorme de maíces. Hay investigadores que aseguran que hay más de 600 usos distintos para distintos maíces, sobre todo pues en las partes del sureste de México. Y muchos de estos maíces sí están amenazados de desaparecer, pero es por falta de uso. Y esa falta de uso se deriva de que la gente o migra a las ciudades o se dedica a actividades distintas a la agricultura de maíz, porque pues no es tan rentable. Al final de cuentas, como pasa en varias partes, por ejemplo aquí en Michoacán, en la meseta purépecha, que en varias comunidades son, llamémosles viejitos necios, que son los que siguen manteniendo el cultivo de los diferentes maíces criollos tradicionales de las comunidades, pues por orgullo y por tradición, pero de ellos, y ya todos los más jóvenes pues se dedican a actividades forestales o cosas que son más redituables económicamente. Entonces, pues ese es uno de los riesgos para la comida. Y en el laboratorio de ecofisiología agraria del CIECO, del Instituto de Ecosistemas, ahí donde trabajo en la UNAM, uno de nuestros objetivos, de nuestras líneas de investigación es precisamente el estudio de estos sistemas alimentarios. Entonces, pensando bueno, Michoacán, en México tenemos una amplia diversidad de biología y de culturas, y la mezcla de esas dos diversidades es precisamente una amplia diversidad gastronómica. Entonces, pues tenemos, por ejemplo, la cocina purépecha, que está reconocida como uno de los patrimonios intangibles de la humanidad. Y pues también la cocina de Oaxaca es muy importante, y la de Yucatán, y cada región tiene su propia cocina. Y sin embargo, tenemos nada más como 15 o 16 denominaciones de origen en México. Y esto contrasta, por ejemplo, con países de Europa como Italia o España o Francia, donde cada región tiene denominación de origen de su queso, de su vino y de su pan.
Y aquí tenemos solo pues 16, acaban de aprobar una de un cacao, pero casi todas las demás son de alcoholes. La primera fue del tequila, que se decretó en los 70, luego pues siguieron el mezcal, la charanda, el bacanora y también algunas frutas como el mango y del chile habanero de la península. Entonces, en el laboratorio estamos tratando de entender cuál es el mejor esquema de protección para las denominaciones de origen, porque, por ejemplo, y eso es muy importante para Michoacán, porque aquí tenemos 3 de las denominaciones, porque tenemos la charanda, que es solo de Michoacán, de la zona cañera, tequila, que ha habido desde hace mucho, sobre todo los municipios que colindan con Jalisco, y desde finales de 2012 también tenemos algunos municipios que están autorizados para producir mezcal. Entonces, el problema aquí es una cosa que se conoce como captura regulatoria. Bueno, se supone que las denominaciones de origen las decretan los gobiernos de los países para proteger las formas de vida tradicionales de la gente. Entonces uno dice, pues ya mi familia ha destilado mezcal desde la revolución o desde antes. O hacemos cacao o tenemos la forma tradicional de producir vainilla. Pero la forma en la que se implementó el esquema de denominaciones de origen promovido por la industria del tequila es que es de homogeneizar. Entonces, para decretar una denominación de origen en este país, lo que hay que hacer es juntar a todos los productores del producto y que ellos contraten consultores de industria para que homogeneicen el proceso, de derecho para que hagan todo el trámite legal y de administración y así. Entonces sale muy caro y al final, si se los aceptan, el dueño de la marca colectiva es la Secretaría de Economía. Es propiedad federal. Entonces, la marca tequila es del gobierno de México, igual que la marca mezcal y la marca vainilla de Papantla y el café Veracruz y el café de Chiapas, que son los 2 cafés que tienen denominación de origen. Y ha sido muy difícil porque eso resulta en un esquema en el que los grandes capitales, como ha pasado con el caso del tequila, que ahora pues todas las marcas más famosas y más importantes que se venden en todo el mundo son propiedad de compañías transnacionales. Entonces y esas compañías son las que son muy activas en cabildear que se modifiquen las normas para excluir a pequeños productores que no pueden pagar la cuota del Consejo Regulador. Por ejemplo, en 2012 y más recientemente, creo que fue en 2016, que se revisó la norma oficial mexicana de los alcoholes, pues lo que yo llamo el Big Tequila, justo en inglés a propósito, porque pues son compañías transnacionales, cabildearon primero para registrar como marca registrada, como marca propia, la palabra agave, que es el género de las plantas con las que a partir de las cuales se destila el maíz, el tequila y el mezcal. Y también trataron de registrarla en Estados Unidos, pero pues allá también dijeron, esto es un disparate, esto no puede pasar. Y ahora recientemente este año y el año pasado, pues se amplió la denominación de origen del mezcal al Estado de México y este año también a Sinaloa. Esto también es noticia de hace 2 semanas. Entonces, ahí también las grandes compañías mezcaleras de Oaxaca están protestando. De hecho, el gobernador de Oaxaca encabezó una marcha en Ciudad de México para protestar y decir que el mezcal es solo de Oaxaca, lo cual pues técnicamente es falso porque pues, el mezcal es cualquier destilado de agave que no sea de tequila. No, y se produce, como comentario, en la ciudad de Morelia tenemos la tendencia de Jesús del Monte, San Miguel del Monte, Atécuaro, entonces donde se produce el mezcal, ¿no? O sea, en la capital también producimos mezcal, entonces creo que son productos que si bien tienen un repunte a lo mejor en otro estado por su mayor producción, pero no son originarios de allá. En otros lados se sigue haciendo hasta para no una venta, sino un autoconsumo propio. Sí.
Entonces, doctor, esta vulnerabilidad de los sistemas se debe a todo todo esto que nos platicaba, o tiene otro elemento que también ahora sí que ese elemento también nos llega a esta vulnerabilidad. Bueno, sí, pues ahorita ya discutimos un poco la vulnerabilidad económica, que pues ya dejas de ser el dueño de tu propio proceso, de tu propio producto, pero pues también como son productos agrícolas, pues también hay una vulnerabilidad ambiental muy, muy importante. Y si recordamos que todas estas cosas que están protegidas con denominación de origen, pues solo se pueden producir en ciertas regiones muy específicas. Entonces eso los hace muy vulnerables, por ejemplo, al cambio climático. Que pues si tienes, por ejemplo, el olinalá, que se produce a partir de un árbol del género Bursera, solo en cierta región del estado de Guerrero, pues si cambia el clima y el clima idóneo para producir, para el crecimiento de ese árbol se mueve, pues ya va a quedar fuera de la denominación de origen. Y ese es el riesgo, pues con todos los productos. El tequila no tanto, porque la zona de producción de tequila es tan grande que pues sí tienen para dónde moverse, pero ciertamente están en riesgo los principales municipios tequileros, por ejemplo, en Tequila y Los Altos de Jalisco. Ahí se espera que baje dado el clima, son cálculos que hicimos en el laboratorio, podría bajar la productividad del agave tequilero como 20% en el estado de Jalisco, sobre todo en la zona tequilera. Pero va a aumentar, el clima va a ser más propicio para cultivar agave tequilana en los municipios de Michoacán que están en la norma oficial mexicana. Entonces, pues esa es buena noticia. Y para el mezcal, pues también, porque ahí se usan los agaves que están, pues que son locales y que están adaptados a las condiciones del clima. Pero otros cultivos de denominación de origen como el arroz Morelos o la avenida Papantla, que es una orquídea que crece además muy lento y son en condiciones de bosque húmedo de montaña muy específicas, pues esas sí también están en riesgo. Y otro riesgo, pues es también el cambio en las actividades económicas. Por ejemplo, pues los maíces, de hecho, los maíces mexicanos son los que deberían tener denominaciones de origen y deberían de ser por comunidad. Por ejemplo, los maíces purépechas de Pichátaro, por ejemplo, o los de Nahuatzin. Entonces, los que se cultivan específicamente para fiestas locales, que además cuidan mucho y son unas cosas muy bonitas además. Las personas ahora en la temporada navideña que hayan ido a Pátzcuaro habrán visto como en la plaza central había un templete forrado de maíces de la región, y había fácil 10 variedades distintas y todas muy bonitas. Doctor, pues le agradezco mucho el tiempo que se tomó para platicar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias, Aaron, por la invitación. Amigos, esa ha sido la cápsula del día de hoy. Los esperamos en la siguiente. Gracias.